Mi hijo me miró esa noche y soltó sin titubear: «Ya no soporto tener que alimentarte, papá». En ese instante, supe que no había nada que discutir. Solo respiré hondo y sonreí, porque el corazón ya lo sabía. Al día siguiente, haría algo que él jamás olvidaría. Esta no es solo mi historia. Es la de Silverio, un hombre que eligió la dignidad por encima de todo. Prepárate para un relato que te hará reflexionar sobre el respeto y el valor propio. No te la pierdas hasta el final, y suscríbete para no perderte ninguna lección de vida. Esa noche, cuando mi hijo Ramiro soltó aquellas palabras, no fue un susurro, ni una queja a medias. Fue un golpe seco, directo al centro del pecho, como si cada sílaba hubiese sido cincelada para herir. Me miró con esa expresión que solo un hijo puede tener cuando se siente liberado de un peso que jamás debió sentir. «Ya no soporto tener que alimentarte, papá». Así, sin un ápice de compasión, como si mi presencia en su mesa fuera un lastre, una piedra pesada arrastrada a través de los años. Y yo, que había cargado canastos de frutas bajo el sol quemante de Aguascalientes, que había puesto ladrillo tras ladrillo hasta que las manos me sangraban, que había levantado mi hogar con el sudor de mi frente y la promesa de un futuro mejor para ellos, me quedé absolutamente en silencio. No lloré, no alcé la voz. No le recriminé los sacrificios que forjaron su existencia, las noches en vela por sus fiebres, el hambre que pasé para que él no sintiera la falta. Simplemente sonreí, no una sonrisa de burla ni de resignación. Fue una media sonrisa, de esas que solo un viejo conoce, la de quien ya entendió todo, la de quien percibe la verdad más cruda sin necesidad de que se la repitan. Porque cuando un hijo te dice algo así, no hay espacio para la discusión, ni para las lágrimas. Solo queda respirar hondo, tragar el nudo en la garganta y aceptar lo que el corazón, en su sabiduría silenciosa, ya había sospechado hacía mucho tiempo. Y en ese instante, mientras el aire se volvía denso entre nosotros, me prometí una cosa, una promesa hecha en el silencio de mi alma. Al día siguiente, Silverio iba a hacer algo que él, Ramiro, jamás iba a olvidar. Mi nombre es Silverio, y sí, tengo 76 años. 76 años de vida labrada con esfuerzo. Nací en el calor de Aguascalientes, un lugar donde la tierra te enseña a ser fuerte. Trabajé desde niño, desde que mis piernas apenas alcanzaban los surcos de la milpa. Primero en el campo, cargando canastos que a veces parecían más grandes que yo, cuidando animales, sintiendo el rocío de la madrugada en la piel. Luego, cuando el cuerpo se hizo más recio, en la construcción, levantando muros, poniendo ladrillos bajo un sol que no perdonaba, hasta que la piel de mis manos se abría y la sangre asomaba, un tributo al trabajo honrado. Con ese esfuerzo, con esas manos curtidas, saqué adelante a mi familia. Nunca fui un hombre de lujos, nunca tuve riquezas materiales, pero sí fui un hombre de palabra, de esos que cumplen lo que prometen. Estuve casado con la misma mujer por más de 40 años. Ella era esperanza, mi faro, mi refugio, una mujer fuerte, de mirada serena, de esas que no necesitan grandes discursos para sostener un hogar, para infundir calma en medio de la tormenta. Su presencia era un ancla. Tuvimos 3 hijos, 3 pedazos de nuestra vida. Pero la vida, la vida a veces es una maestra dura y caprichosa, y toma decisiones por uno que jamás habríamos elegido. Uno de mis hijos murió joven, demasiado pronto, dejando un vacío que el tiempo nunca pudo llenar por completo. Otro se fue lejos, buscando quién sabe qué horizontes, y hoy ni en las fiestas importantes se acuerda de llamar. Y así me quedé con uno, Ramiro, el más callado de los 3, el más orgulloso, y el que, en su momento, prometió que siempre estaría conmigo, que me acompañaría hasta el final de mis días. Cuando mi Esperanza, mi compañera de vida, falleció, me quedé solo en nuestra casita, una vivienda humilde sí, pero hecha con cada gota de nuestro esfuerzo, tejida con la memoria de tantos momentos compartidos. Era la casa donde criamos a nuestros hijos, donde lloramos juntos en las penas, donde celebramos las primeras comuniones, los cumpleaños con piñata que hacíamos con tanto esmero, los domingos con el olor a frijoles hirviendo en la olla, un aroma que hoy aún evoco con nostalgia. Pero tras el entierro, con el alma aún en carne viva por la ausencia de Esperanza, Ramiro se me acercó con esa voz suya tan convincente, tan llena de aparente cariño. «Vente a casa, papá. No quiero que estés solo. Aquí hay espacio para ti». Y yo, ingenuo,
o tal vez con la necesidad apremiante de creer, quise pensar que todavía quedaba algo de aquel calor familiar, de ese nido que un día construimos juntos. Así que hice mi maleta, una pequeña maleta con mis pocas pertenencias. Guardé con mimo la foto descolorida de mi esperanza. Apagué las luces de mi hogar, de mi vida, y me fui con él, con la esperanza renovada de que la familia era un refugio. Al principio, lo confieso, todo parecía estar bien. Me asignaron un cuarto en la parte de atrás de su casa, con una ventana pequeña que daba a un patio trasero. Su esposa, Patricia, era un poco fría, sí, distante, pero siempre educada, con ese aire de quien cumple con el decoro. Mis nietos, ellos eran mi alegría. 2 niños vivaces, llenos de vida, que venían corriendo a abrazarme cuando regresaban del colegio, contándome sus pequeños mundos. Yo intentaba ayudar en lo que podía. Barría el patio, lavaba los platos con esmero, calentaba tortillas para los almuerzos. Nunca pedí nada, nunca exigí. Solo quería sentirme útil, parte de algo. Pero poco a poco, con el transcurso de los días, uno empieza a notar las grietas, las pequeñas fracturas que anuncian un derrumbe. Primero fue el café, que misteriosamente desaparecía de la mesa por las mañanas, solo para mí, claro. Luego, los comentarios sutiles de Patricia, lanzados al aire sin mirar a los ojos, que el gas se estaba acabando más rápido de lo normal, que había que reducir los gastos, que la economía estaba difícil. Después, los almuerzos se hicieron más cortos, más silenciosos, cada vez más cargados de una tensión invisible. Empecé a sentir que mi presencia ya no era tan bienvenida, que más que un miembro de la familia, me estaba convirtiendo en una molestia. Ramiro, mi hijo, se mostraba más distante, siempre ocupado con el celular, con la mirada cansada cada vez que yo abría la boca para contar alguna historia de mi juventud o alguna anécdota de esperanza, de esas que a uno le alivian el alma. Y lo entiendo, ¿sabes? Lo entiendo perfectamente. No todos los hijos tienen la paciencia, o quizás la capacidad, de envejecer junto a sus padres, de aceptar la lentitud, las repeticiones, las manías de la vejez. Algunos simplemente no saben cómo lidiar con esa etapa de la vida. Pero esa noche fue diferente. No hubo indirectas, no hubo suspiros cargados de fastidio. Hubo palabras duras, lanzadas con la frialdad de quien se deshace de un objeto inútil. No aguanto más tener que darte de comer. Y lo dijo, lo juro, como quien habla de un mueble viejo que estorba en la sala, un cachivache sin valor que ya no tiene lugar en su vida. Yo no contesté. No lloré, no grité, no le eché en cara nada. Simplemente sonreí, esa media sonrisa que ya te conté. Porque en ese instante entendí con la claridad más desoladora que para mi propio hijo, yo ya no era su padre, ya no era la memoria de su sangre, la raíz de su existencia. Yo era, simplemente, una carga más en su ajetreada y moderna vida. Esa noche regresé a mi cuarto en silencio. Un silencio que se me pegaba a la piel como el frío de una tumba. Cerré la puerta despacio, con cuidado, para no hacer el menor ruido. Me senté en la cama, sin prender la luz, porque la oscuridad de la habitación era un reflejo exacto de la oscuridad que sentía en el alma. Me quedé ahí, en la penumbra, sintiendo cómo el silencio de la casa se volvía más espeso, más pesado, casi tangible. Y fue en esa quietud, en esa soledad impuesta, donde me dije a mí mismo, con una voz interna que sonó más fuerte que cualquier grito, mañana todo va a cambiar. Porque cuando uno pierde el respeto de un hijo, cuando siente que el amor se ha convertido en una obligación impuesta, lo único que queda, lo único que realmente importa, es recuperarse a uno mismo, rescatar esa dignidad que nadie tiene derecho a arrebatarte. Esa noche dormí poco, el sueño era esquivo, pero al amanecer, antes de que el sol asomara, me levanté temprano, con una determinación férrea que hacía años no sentía. Me puse mi camisa favorita, la que mi esperanza me había regalado en nuestro último aniversario, con sus manos aún tibias y llenas de amor. Me peiné con cuidado, con esmero, como si fuera a misa un domingo importante. Guardé unos pocos papeles en mi maletín, los más importantes. Agarré mi bastón, mi fiel compañero, y salí sin hacer ruido, sin mirar atrás, sin despedirme. Nadie me vio salir, nadie me detuvo, nadie, estoy seguro, se dio cuenta.
Caminé despacio por las calles del barrio, saludando al panadero que ya comenzaba su jornada, al vigilante nocturno que se desperezaba, a una vecina que, con los ojos aún somnolientos, apenas me reconoció. No llevaba prisa. Lo que iba a hacer, lo que había prometido en el silencio de mi corazón, requería calma, requería dignidad, porque a veces, lo aprendí esa noche, el silencio de un padre duele más que cualquier palabra. Y yo, Silverio, ese día decidí que el silencio, mi silencio, se había terminado. Entonces, te lo pido, escucha esta historia hasta el final, porque lo que pasó después de esa caminata, lo que hice cuando volví a esa casa, nadie, ninguna persona en esa familia, se lo esperaba. Y por favor, compártela con quien necesite escuchar esto, con quien sienta que su voz no cuenta, que su dignidad ha sido pisoteada. Y cuéntame, de verdad, ¿qué parte de esta historia te tocó el corazón? ¿Qué frase te hizo sentir algo? ¿Y desde qué ciudad del mundo me estás escuchando? Tu voz, como la mía, importa. Mucho. Regresé a la casa de Ramiro justo antes de que el sol se ocultara. La tarde ya empezaba a teñirse de anaranjados y violetas, pero en mi pecho, el día apenas comenzaba. Nadie se había percatado de mi ausencia, ni un alma. La indiferencia era un velo tan denso que cubría toda la casa. Patricia estaba en la cocina, cortando verduras sobre una tabla, su mirada fija en la tarea, sin una sola ojeada hacia mí. Ramiro, como siempre, hundido en el sillón, el celular pegado a la mano, tan sumido en su mundo digital que ni siquiera levantó la vista al escuchar mis pasos. Una sombra más en la penumbra de su existencia. Caminé hacia mi cuarto con la misma cadencia tranquila de siempre, como si nada hubiese ocurrido, como si el alma no me ardiera por dentro. Cerré la puerta despacio, la colgué con esmero la camisa de mi esperanza que llevaba puesta, y me senté de nuevo en esa cama que, a estas alturas, ya no sentía mía. Era un lecho prestado, un rincón de paso. Me sentía, sí, como un huésped sin fecha de salida, alguien tolerado por costumbre, apenas notado, una figura casi transparente. Pero esa noche, aunque mi cuerpo yacía en ese colchón ajeno, mi decisión ya estaba cincelada, firme, inquebrantable. Algo dentro de mí se había enderezado, se había alineado con una fuerza que no había sentido en décadas. Era como una columna antigua, que parecía a punto de desplomarse bajo el peso de los años y el desprecio, pero que en el último instante había resuelto con rotunda determinación no romperse, sino erguirse más alta que nunca. Me levanté temprano al día siguiente, mucho antes del amanecer, cuando el cielo era aún una promesa incierta de luz. Con la destreza de quien ha pasado una vida sorteando la escasez, preparé mi propio café, un café rústico, fuerte, con lo poco que me quedaba escondido en la alacena, lejos de las miradas acusadoras. No me detuve a pensar. Solo salí otra vez, esta vez con un rumbo más definido, hacia el centro del pueblo. Allí, en la oficina del registro público, entré con un paso que sentía más firme de lo que mis piernas envejecidas permitían. La joven de recepción, con esa memoria que tienen los burócratas de pueblo, me reconoció de inmediato. «Don Silverio, qué gusto verlo por acá otra vez». Solo le sonreí, una sonrisa que ocultaba un torbellino de emociones, una mezcla de dolor antiguo y renovada esperanza. Era hora sí de poner las cosas en su sitio, de desenredar los nudos del pasado. La escritura de mi casa, la casita que llamé la Casa de la Soledad, después de que Esperanza se fue, esa que un día fue nuestro nido, todavía estaba a mi nombre. Nadie en la casa de Ramiro lo sabía, claro. Ellos asumían, con esa ligereza que da la ignorancia, que la había vendido, que me había desprendido de todo. Pero no, yo nunca la vendí, solo la había alquilado, con un contrato de palabra y buena fe, a un viejo amigo de confianza, don Ortega, un hombre de bien que siempre pagó a tiempo y cuidó de ella como si fuera suya. Y no solo eso, tenía una cuenta de ahorros, antigua, modesta, sí, pero constante, como un hilo de agua que nunca deja de correr. Dinero que fui guardando durante todos esos años de trabajo duro, céntimo a céntimo, ladrillo a ladrillo, sudor a sudor. Era mi pequeño tesoro, mi red de seguridad, mi independencia silenciosa. La verdad es que nunca dependí de nadie, ni siquiera de Ramiro, de su hospitalidad fría y condicionada. Me quedé en su casa por cariño, por esa necesidad imperiosa de sentir que todavía había un hogar, que la familia era un refugio cálido.
Pero el cariño que no se devuelve, que se ignora, que se pisotea, se convierte en un peso muerto, una losa que te aplasta el alma. Y yo, Silverio, ya no estaba dispuesto a seguir cargando con eso. Después del registro, fui al banco. Un edificio viejo, de paredes gastadas, pero que para mí representaba un bastión de mi autonomía. Verifiqué todos mis datos, actualicé la información que los años habían desactualizado, cambié mis claves, firmé documentos con una convicción renovada. Pedí mis extractos, esos papeles que resumían una vida de trabajo y previsión, y los guardé con el mismo cuidado con el que guardaba la foto de Esperanza. Y después, fui a un lugar que Ramiro ni siquiera sabía que existía. Una casita más pequeña, más apartada, que había heredado de mi padre, allá lejos, en la zona rural, donde el tiempo corre al ritmo del sol y la luna. Estaba vacía hacía años, es cierto, esperando quizás el momento justo para volver a ser habitada. Pero seguía siendo mía. Un techo sencillo, de tejas viejas, un terreno amplio, lleno de árboles frutales que en la primavera se llenaban de flores y promesas. Y lo mejor de todo, silencio. Un silencio vasto y sereno que solo el campo puede ofrecer. Era ahí, en ese rincón olvidado, donde iba a volver a empezar, sin lujos, sin pretensiones, pero con algo mucho más valioso, con paz y lo más importante de todo, con libertad. La libertad de ser yo, de ser Silverio, sin la sombra del desprecio ajeno. Volví a la casa de Ramiro esa tarde, con una serenidad distinta, una calma que me envolvía como un manto protector. Patricia, como de costumbre, no me dirigió la palabra, absorta en sus tareas, en su burbuja de indiferencia. Ramiro, al verme entrar por la puerta, soltó un «Ah, el viejo volvió», y se rió por lo bajo, un sonido hueco, sin alegría. Me dio hasta gracia, la verdad. Pobre hombre, no tenía ni idea del vendaval que acababa de desatar con sus propias palabras. No sabía que mi partida, la verdadera, ya había sucedido en mi corazón, mucho antes de que mi cuerpo se moviera. Dormí tranquilo esa noche, un sueño profundo, reparador, sin el nudo en el estómago que me había acompañado por tanto tiempo. Y al día siguiente, antes de que el sol acariciara las copas de los árboles, esperé a que todos salieran, a que el silencio se instalara en la casa como un invitado inesperado. Y entonces, con la calma de quien sabe lo que hace, empecé a guardar mis cosas. Doblé cada prenda con un cuidado casi reverente, como si cada camisa, cada pantalón, llevara consigo un pedazo de mi historia. Recogí mis pocos papeles, esos documentos que eran el rastro de una vida honrada. Metí las fotos de mi Esperanza en la maleta con sumo cuidado, como si fueran tesoros invaluables que lo eran. Y cuando terminé, cuando el cuarto estaba ya tan vacío como mi corazón, al inicio de esa jornada, dejé un sobre la mesa de la cocina. Dentro, una nota escrita con mi letra firme, con la caligrafía de un hombre que, a pesar de los años, aún conservaba la pulcritud de sus convicciones. Gracias por todo. Ya no se preocupen más por darme de comer. Eso ya está resuelto. Que Dios los bendiga. No esperé respuestas. No busqué despedidas. Cerré la puerta detrás de mí sin hacer el menor ruido, dejando atrás no solo una casa, sino una etapa, un dolor, un pasado. Caminé hacia la terminal de autobuses, un viejo edificio de ladrillos que olía a diésel y a infinitas posibilidades. Llevaba una mochila al hombro, una maleta pequeña en la mano, y lo más importante, un alivio en el pecho que hacía años no sentía. Era como si un peso invisible, pero aplastante, se hubiera desprendido de mis hombros, dejando en su lugar una ligereza, una esperanza. El viaje hasta la casita del campo duró unas 3 horas. 3 horas de paisajes que cambiaban, de campos verdes que se extendían hasta el horizonte, de montañas lejanas que saludaban en el ocaso. Cuando llegué, el olor a campo me abrazó. Un aroma a tierra húmeda, a hierba fresca, a libertad. Era una bienvenida silenciosa, un ahora sí, que resonó en lo más profundo de mi alma. Pasé el día limpiando lo necesario, sacudiendo el polvo de los muebles viejos que mi padre había dejado, colgando la hamaca en la galería, esa que siempre había sido mi rincón favorito. Cociné mis propios frijoles con ajo y chile, como me gustan, con ese sabor casero que solo uno mismo puede darle. Y comí con gusto, con calma, cada bocado una pequeña victoria, sin sentirme una carga, sin que nadie me recordara con suspiros o miradas que era un estorbo. Esa noche, acostado en mi hamaca,
Mirando las estrellas que asomaban por la ventana de la sala, pensé en todo, en cómo uno cree, ingenuamente, que necesita una casa llena de gente, de ruido, para sentirse vivo, para no morir de soledad. Pero la verdad es otra, ¿saben? Una casa llena de desprecio, de palabras hirientes y miradas frías, vale menos que un rincón humilde, sí, pero lleno de respeto, de silencio bueno, de paz. Por primera vez en mucho tiempo, dormí con paz en el corazón. Y en ese silencio que ya no era tenso, sino un bálsamo, entendí. No era yo quien los necesitaba a ellos, no. Nunca lo fui, aunque quise creerlo, pero ellos, sí. Ellos aún iban a notar mi ausencia. Y eso, amigos míos, eso apenas estaba comenzando. Los primeros días en la casita del campo se escurrieron como una especie de respiro largo, un bálsamo para el alma agotada. Me levantaba temprano, como siempre lo hice desde niño, antes de que el sol asomara por el horizonte y tiñera el cielo de rosados y dorados. Encendía el fogón con leña seca, ese olor a humo que tanto me recordaba a mi niñez, a las mañanas con mi madre. Preparaba mi café fuerte, espeso, el que me despierta hasta los huesos y me pone el alma en su sitio. Me sentaba en la banquita de madera del patio, la misma que mi padre había tallado, escuchando el canto lejano de los gallos de los vecinos, un concierto rural que para mí era la música más hermosa. No tenía televisión, ni internet, ni el constante zumbido de un mundo que ya no me pertenecía del todo. Y, lo más liberador, no tenía a nadie que me hablara con un tono áspero o una mirada de reproche. Pero tenía algo que hacía muchísimo tiempo. No sentía paz. Un silencio sin la tensión que asfixiaba el aire en casa de Ramiro. Tiempo sin las culpas impuestas. Espacio sin los reproches velados. Era un lienzo en blanco para mi alma. Me dediqué con esmero a arreglar lo que el tiempo y el abandono habían deteriorado. Las goteras del techo, esas pequeñas lágrimas de la casa, fueron las primeras en ser reparadas con mis manos curtidas. Limpié la maleza del jardín, devolviéndole la vida a la tierra, preparándola para nuevas siembras. Reparar la cerca caída, remendar cada agujero. Fui y vine al mercado del pueblo, un lugar vibrante y lleno de vida, donde los viejos todavía saludan con el sombrero en la mano y los niños corren descalzos, con la inocencia que ya no se ve en la ciudad. No necesitaba mucho. Compraba mis verduras frescas, algo de pan de pueblo, un pedacito de queso fresco y, cada tanto, un poco de carne para el fin de semana. Una pequeña indulgencia. Me acostumbré rápido a vivir con poco, porque sinceramente ya estaba cansado de vivir con demasiado desprecio. Pero aunque el alma se aquieta, el corazón, mi corazón, tarda más en sanar. Y había algo dentro de mí que no podía soltar del todo. No era rabia, no era odio, era una decepción profunda. De esas que no hacen ruido, que no se gritan, pero que pesan en el alma como una piedra. Porque por más que uno se convenza a sí mismo de que está mejor solo, hay algo en uno que no deja de preguntarse. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo se llega al punto donde un hijo, tu propia sangre, te mira a los ojos y te dice que le molesta darte de comer? ¿Cómo se llega a ese nivel de insensibilidad, de olvido, de deshumanización? A veces me sentaba en la hamaca, bajo la sombra del guayabo, con una libreta vieja y un lápiz. Comenzaba a escribir cosas sueltas. Recuerdos que venían a mi mente como ráfagas de viento. Frases que me habían dicho, o que yo había dicho. Fechas que marcaban hitos en mi vida. Escribía para no olvidarme de quién fui, de lo que valía, porque me di cuenta de algo importante. Cuando te hacen sentir que no vales nada, que eres un estorbo, tú mismo puedes empezar a creerlo. Y yo no quería permitirme eso. No después de todo lo que viví, no después de todo lo que luché, no después de todo lo que construí. Mi dignidad, esa, nadie me la iba a arrebatar. Un día, mientras barría el patio de tierra levantando pequeñas nubes de polvo, vi llegar a un joven en bicicleta. Traía el rostro empolvado por el camino y una mochila al hombro. Me saludó desde lejos con un tono respetuoso. «¡Don Silverio!», asentí con la cabeza curioso. Me mandó el señor Ortega, el que le alquilaba su casa de la Soledad. Dijo que usted quería que le trajera unos papeles. Me alcanzó un sobre grueso, pesado. Le agradecí y le ofrecí un vaso de agua fresca, que bebió con avidez. Dentro del sobre venían los documentos actualizados del contrato de alquiler, todo en orden, y una pequeña nota del señor Ortega, con su letra pulcra. «Todo va bien, don Silverio. Ya le deposité el mes. Lo que necesite, estoy a la orden». Sonreí. No por el dinero, que era una parte pequeña, sino por la sensación.
La sensación de que algo, al menos algo en mi vida, seguía funcionando con respeto, con la palabra dada, con la decencia que yo siempre había valorado. Era un pequeño ancla de confianza en un mar de decepción. Pasaron unas semanas más y me fui acostumbrando al ritmo lento, pero constante, de la nueva vida. En el pueblo la gente empezó a reconocerme. Me decían el viejito de la casita blanca. Me regalaban naranjas de sus árboles. Me fui acostumbrando al ritmo lento, pero constante, de la nueva vida. En el pueblo la gente empezó a reconocerme. Me decían el viejito de la casita blanca. Me regalaban naranjas de sus árboles, me invitaban a misa, me hacían sentir uno más en su comunidad. Incluso el padre de la iglesia, un hombre de fe y de pueblo, me pidió una vez que le echara una mano para arreglar unas bancas que estaban desvencijadas. Y yo, con mis herramientas un tanto oxidadas, sí, pero con mi pulso todavía firme, con la sabiduría que solo los años pueden dar, me sentí útil de nuevo, me sentí valorado, algo que creí perdido para siempre. Pero aunque el alma se aquieta, el corazón, mi corazón, tarda más en sanar por completo. Y había algo dentro de mí que no podía soltar del todo. No era rabia, no era un odio que quemara. Era una decepción profunda, de esas que no hacen ruido, que no se gritan a los cuatro vientos, pero que pesan en el alma como una piedra milenaria, carcomiendo la esperanza. Porque por más que uno se convenza a sí mismo de que está mejor solo, que la soledad es un refugio, hay algo en uno que no deja de preguntarse. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo se llega al punto donde un hijo, tu propia sangre, tu carne, te mira a los ojos y te dice que le molesta darte de comer? ¿Cómo se llega a ese nivel de insensibilidad, de olvido, de deshumanización, donde los lazos de sangre parecen romperse como frágiles hilos? A veces me sentaba en la hamaca, bajo la sombra generosa del guayabo, con una libreta vieja y un lápiz. Comenzaba a escribir cosas sueltas, recuerdos que venían a mi mente como ráfagas de viento, frases que me habían dicho, o que yo había dicho en momentos de inocencia, fechas que marcaban hitos, tanto alegres como amargos, en mi vida. Escribía para no olvidarme de quién fui, de lo que valía como hombre, como padre, como ser humano, porque me di cuenta de algo que es sumamente importante, amigos. Cuando te hacen sentir que no vales nada, que eres un estorbo, una carga, tú mismo puedes empezar a creerlo. Y yo no quería permitirme eso. No después de todo lo que viví, no después de todo lo que luché, no después de todo lo que construí con mis propias manos y mi propio sudor. Mi dignidad, esa, nadie me la iba a arrebatar, ninguno. Un día, mientras barría el patio de tierra, levantando pequeñas nubes de polvo dorado por el sol de la tarde, vi llegar a un joven en bicicleta. Traía el rostro empolvado por el camino de terracería y una mochila al hombro, con ese aire de quien ha recorrido kilómetros bajo el sol. Me saludó desde lejos con un tono respetuoso que hacía mucho no escuchaba en la ciudad. «Don Silverio», asentí con la cabeza, curioso por su presencia. «Me mandó el señor Ortega, el que le alquilaba su casa de la Soledad. Dijo que usted quería que le trajera unos papeles». Me alcanzó un sobre grueso, pesado en mi mano. Le agradecí, y como era mi costumbre, le ofrecí un vaso de agua fresca, que bebió con avidez, el sudor brillando en su frente. Dentro del sobre venían los documentos actualizados del contrato de alquiler, todo en orden, todo en regla, y una pequeña nota del señor Ortega, escrita con su letra pulcra y honesta. «Todo va bien, don Silverio. Ya le deposité el mes. Lo que necesite, estoy a la orden». Sonreí, pero no por el dinero, que era una parte pequeña de mi bienestar, sino por la sensación de que algo, al menos algo en mi vida, seguía funcionando con respeto, con la palabra dada, con la decencia que yo siempre había valorado y que